Bienvenidos al Laboratorio Nacional de Fusión. Vamos a hacer una visita por las instalaciones de TJ2, que es un dispositivo de confinamiento de plasma en el que se estudia cómo poder tener en el futuro un reactor de fusión nuclear. El plasma, como sabéis, es el cuarto estado de la materia. Es el siguiente estado al gas. Una vez seguimos calentando un gas, los electrones y los núcleos del átomo se van a separar, formando un gas ionizado, que es lo que se conoce como plasma. Ahora vamos a pasar a las instalaciones de TJ2, donde os van a explicar en qué consiste nuestro proyecto, cómo es un día normal de experimento y cómo es TJ2. Yo soy Joaquín Sánchez, soy el director del Laboratorio Nacional de Fusión, que es un departamento dentro del CIEMAT dedicado a la investigación en la fusión como futura fuente de energía. Lo que tenemos detrás es el experimento TJ2, del que hablaré un poquito después. La fusión se basa en la fusión propiamente dicha de dos núcleos de deuterio y tritio con liberación de una gran cantidad de energía. Para que os hagáis una idea, prácticamente con un vaso de agua y el litio de la batería de un teléfono móvil obtendríamos la energía que una familia normal y corriente utiliza en 20 años, más o menos. Y además, pues es respetuosa desde el punto de vista de los residuos. No tiene cero residuos, pero son residuos que se pueden gestionar razonablemente. Entonces, ¿cuál es el problema de esta energía a día de hoy? El problema es que obtener la fusión no es tan sencillo. La materia prima es abundante, el proceso es seguro, pero es tremendamente difícil. Precisamente, en cierta medida, esa seguridad procede de lo difícil que es conseguir la reacción. Para que os hagáis una idea, para conseguir que el deuterio y el tritio fusionen, tienen que estar a aproximadamente entre 150 y 200 millones de grados. Y el problema que tenemos es dónde almacenamos un combustible de fusión a 200 millones de grados. Pues una de las formas de hacerlo es lo que llamamos el confinamiento magnético. La gente, cuando oye hablar de campos magnéticos, imagina un imán. Esencialmente, un campo magnético desvía la trayectoria de una partícula cargada. Aparte de atraer un trozo de hierro, si nosotros pusiéramos un imán y lanzáramos un haz de electrones, y en tiempos las televisiones funcionaban así, pues veríamos que el haz de electrones se desvía. Pues bien, jugando con ese efecto de desviación, si tenemos un imán muy potente, entonces las partículas no solo se desvían, sino que se quedan haciendo círculos. Digamos que al final las partículas, cuando se meten en un campo magnético intenso, lo que hacen es seguir trayectorias espirales a lo largo del campo. Si nosotros conseguimos que las líneas de campo se cierren sobre sí mismas, pues ya tendremos la idea de cómo confinar una partícula. La partícula hará espirales dando vueltas en esa línea. Una vasija, diríamos, de forma redonda de campo magnético se consigue de dos maneras. Hay los llamados tokamaks, un invento ruso de los años 60 que se extendió por todos los países como la referencia en investigación en fusión, y también hay otra familia muy parecida, se llama el Stellarator, que tiene la ventaja de que trabaja en estado estacionario y es más estable, también más difícil desde el punto de vista de la ingeniería de la construcción. Nosotros en CIEMAT, desde finales de los años 90, trabajamos en la línea Stellarator, y lo que tenemos aquí detrás es el experimento TJ2, que algunos compañeros luego describirán más en detalle. El experimento TJ2 tiene un campo magnético de un Tesla, es del orden de los campos magnéticos que hay en una máquina de resonancia magnética de un hospital. El volumen es mucho más grande, son 6 metros cúbicos, y aquí confinamos esencialmente hidrógeno, no metemos tritio, hidrógeno a temperaturas de 2 millones de grados, no, 20 millones de grados, son 2 kiloelectronvoltios, 20 millones de grados. Los físicos de fusión hablamos menos de grados y más de electronvoltios, pero cuando hablamos para el público los grados se entienden quizá mejor, ¿no? Entonces aquí alcanzamos temperaturas de hasta 2 kiloelectronvoltios. El TJ2 es solo una parte de la investigación que hacemos en este laboratorio. Tenemos otra rama de trabajo que llamamos tecnología de fusión,
que tiene que ver con todas las tecnologías, no solo de confinamiento de este fluido caliente, sino de cómo gestionar y manejar una planta entera de producción de energía de fusión. Participamos también en el gran experimento ITER, estamos desarrollando sistemas para el experimento ITER, y el ITER será la primera prueba donde la humanidad demostrará que realmente la energía de fusión se puede obtener en grandes cantidades. El TJ2 es un experimento de gases a altas temperaturas. El TJ2 que tengo aquí no obtiene energía por fusión todavía. El ITER obtendrá energía por fusión, obtendrá aproximadamente 10 veces más energía que la que se inyecta. Buenos días, me llamo Enrique Ascasíbar, estamos en la sala de control de TJ2 y soy el responsable de la operación de este dispositivo. Vamos a hacer una especie de recreación de cómo sería un día de operación en esta máquina. Estamos aquí en un rincón en el que se controlan parámetros de la máquina teniendo como principal objetivo la sincronización de todos los eventos y la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones. Un elemento importante que explica por qué la sincronización es fundamental es que nuestro experimento dura unos 2 o 3 segundos. En esos 2 o 3 segundos tenemos que producir el plasma, calentarlo y estudiar un poco lo que le pasa. Y tenemos evidentemente que sincronizar muy bien todos esos distintos sistemas, porque si no perderíamos un poco el control. El plasma es un gas muy caliente. Nosotros tenemos que introducir una pequeña cantidad de gas en la cámara de vacío, y una vez que tenemos esa pequeña cantidad introducida, enchufamos nuestros sistemas de calentamiento. El gas ese se calienta muchísimo, tanto que se convierte en una sopa de electrones y protones y tenemos ahí el plasma. En ese momento nosotros empezamos a medir cosas. ¿Y durante cuánto tiempo podemos medir? Pues el tiempo que nos dure el campo magnético. Esto es fusión por confinamiento magnético, como ya veréis en otra explicación. Y bueno, pues ese es, digamos, el proceso de un día de operación, es repetir 30 o 40 veces una misma rutina que consiste en introducir gas, establecer un campo magnético intenso, calentar ese gas hasta que se convierte en plasma, medirlo y esperar a que las bobinas por las que han circulado corrientes intensas y por tanto se han calentado mucho se enfríen para volver a poder hacer otro pulso. Nuestras bobinas son de cobre, esta no es una máquina superconductora. Típicamente eso que he descrito tan rápidamente podemos hacerlo cada 7 o 8 minutos. Una cosa que os podría enseñar es, aquí están los ingenieros, aquí tenemos unos paneles con todos los temporizadores. Cada sistema tiene que dispararse en un momento muy preciso. Aquí veis unas trazas temporales en las que tenemos las corrientes que circulan por las bobinas. Estas corrientes las diseñamos para tener la configuración de campo magnético que nos interesa. Aquí tenemos paneles en los que medimos desplazamientos de las bobinas, en los que vemos caudales y temperaturas de las bobinas. Una vez que está todo preparado, los ingenieros están en contacto con los físicos que están en la otra parte de la sala, procedemos a hacer un pulso de campo magnético. Vamos a tratar de recrearlo. Habilitamos aquí la secuencia. Armando sistemas de temporizadores. El sistema está grabando. Sistemas armados. 1 minuto para el pulso. El sistema está midiendo los parámetros que tenemos en todos los temporizadores y guardándolos. Los rectificadores que vamos a utilizar se están habilitando. Y una vez que tenemos todo preparado, podríamos pasar a ejecutar el pulso.
ya tenemos todos los sistemas armados, ahí tenemos un reloj en el que está haciendo una cuenta atrás y llegaría el momento en que queremos hacer al pulso, disparamos y vamos a ver que en esta pantalla aparecen en tiempo real la subida de las corrientes por las bobinas. En caso de que el operador que está aquí viera algún problema, podría con una seta interrumpir el pulso. Los participantes en la operación, antes hemos visto, pues serían un poco los ingenieros de control de la operación, que están preocupados de mantener la seguridad de los sistemas y del personal. Hay, en un día normal de operación, esta sala está llena de personas que ocupan cada uno su sitio delante de los monitores y son responsables de algún diagnóstico, un sistema de medida concreto. Y en esta zona estarían los pilotos del experimento. Los pilotos del experimento están en contacto con los responsables del experimento del día y son los que se encargan de conseguir los parámetros buscados. En esta pizarra electrónica se pondrían los datos que se van recopilando del experimento. Entonces esto es lo que llamamos pizarra electrónica, es una especie de cuaderno de bitácora que registra uno a uno todos los pulsos que se hacen. Ahora mismo estamos aquí mirando el último, es el 50.572, esta máquina empezó a funcionar hace más de 20 años y bueno, hacemos del orden de eso, de pues unos 2.000 o 3.000 pulsos cada año. Como resultado de lo que hemos visto antes, del pulso de plasma, se produce un plasma. Aquí vemos que esto dura unos, el plasma caliente dura unos 200 milisegundos. Y aquí tenemos unas cuantas trazas temporales, trazas que indican, que dan información sobre qué ha ocurrido. Aquí tenemos, por ejemplo, las trazas de calentamiento, el sistema de calentamiento por FRH, las trazas que indican que se está calentando también por NBI. Tenemos una traza que indica cuánto gas estamos metiendo, cómo sube la densidad del plasma, cómo se calienta, en fin, qué contenido energético tiene, cuál es la corriente que circula, etc. Digamos, son evidentemente trazas temporales que permiten después interpretar el experimento, obtener resultados y seguir avanzando en el conocimiento. Hola, mi nombre es José Martínez y trabajo en el grupo de calentamiento FRH de la máquina del TJ2. Para conseguir las condiciones de temperatura y densidad adecuadas necesitamos calentar ese plasma. Para hacer esto utilizamos varios sistemas de calentamiento. Uno de ellos es el calentamiento CRH, que son las siglas de CRH son Electron Cyclotron Resonance Heating. O sea, calentamiento electrónico ciclotrónico, mediante resonancia electrónica ciclotrónica, ¿vale? El funcionamiento, o sea, la idea detrás de este tipo de calentamiento es, hay que tener en cuenta que el plasma está compuesto de electrones e iones que están vibrando, o sea, que están dando vueltas a lo largo de las líneas de campo, como ya habéis visto. Estos, en particular los electrones, si conseguimos hacer que una onda de la misma frecuencia a la cual están rotando los electrones en el plasma a lo largo de las líneas de campo, esa onda electromagnética cederá su energía a esos electrones, de manera que esos electrones se moverán más y más rápido y por tanto se calentarán. Eso lo hacemos mediante ondas electromagnéticas, ¿vale? Este de aquí es un poco el sistema de calentamiento FRH, uno de los sistemas, o sea, una de las líneas de calentamiento que tenemos. En realidad tenemos tres, iremos viéndolas. Cada una de ellas acopla aproximadamente unos 300 kilovatios de potencia al plasma. Para que nos hagamos una idea, un kilovatio de potencia es aproximadamente la cantidad o sea, la potencia que tiene uno de los radiadores que tenemos por casa, uno de los radiadores eléctricos que tenemos por casa. Entonces estamos hablando de 300 kilovatios por cada uno de estos y tenemos tres líneas. Este sistema de calentamiento básicamente necesita de una generación, que es este aparato que podemos ver aquí, que es un girotrón. Este girotrón hace un poco la función inversa. Se produce un haz de electrones que va entre un ánodo y un cátodo, y ese haz de electrones cede parte de su energía a través de una cavidad, en una determinada zona en la que hay una cavidad, cede parte de su energía a una onda electromagnética que podemos ver que sale por una ventana que hay por aquí. Golpea en una serie de espejos y se introduce en una guía de ondas por la que transportaremos la potencia
que llegue hasta la cámara de vacío, como veremos arriba. Estos espejos lo que hacen básicamente es son espejos curvados que tratan de reenfocar el haz, que poco a poco se va abriendo y cada vez a su paso por cada uno de los espejos se va reenfocando hasta que al final entran por la boca que podemos ver aquí de la guía de onda. Este es otro de los sistemas, como he contado antes, tenemos 3 sistemas de calentamiento de 300 kilovatios. Este es otro de los sistemas y detrás tenemos la última de las líneas, ambas dos de 300 kilovatios. Como antes, la potencia sale por la ventana del girotron y golpea en cada uno de los espejos. Aquí podemos ver muy bien uno de los espejos que enfocan la potencia. En particular, estas líneas son interesantes porque en la otra que hemos visto antes, la potencia va por una guía de onda, pero en este caso llevamos la potencia por el espacio libre, rebotando en cada uno de los espejos que van poco a poco enfocando la potencia hasta que llega a la cámara de vacío, que está como a unos 20 metros de alto. Hay otros esquemas de calentamiento, en particular este que vemos aquí, Neutral Beam Injector, NBI, que sirven para calentar a partir de una determinada densidad. En este caso, este sistema, como digo, NBI, sirve para calentar mediante colisiones. O sea, lo que hacemos es tirar átomos de hidrógeno dentro del plasma para que simplemente mediante colisiones consigan subir la temperatura. O sea, hagan moverse a las partículas que hay dentro y consigan subir la temperatura. ¿Cómo logramos esto? Esto que hay aquí no es nada más que es el sistema NBI, nada más que un gran acelerador lineal, en el que ponemos una diferencia de potencial muy grande, de manera que tenemos átomos de hidrógeno que convertimos en un ion y un electrón, y mediante una diferencia de potencial, como digo, muy grande, conseguimos acelerarlos y justo antes de entrar a la cámara esos átomos se neutralizan, de manera que lo que entra dentro de la cámara son neutros que pueden entrar. Tienen que entrar neutros porque, dado el campo magnético que hay a lo largo de la cámara, lo que sirve para confinar lo que hay dentro también impide que entren iones dentro, de manera que tienen que ser. Los sistemas de calentamiento mediante ondas electromagnéticas, como hemos visto, viajan a lo largo de una guía de transmisión o de una serie de espejos que reenfocan el luz. Aquí podemos ver la parte final de uno de los espejos, a través de los que la potencia que viene por esta zona de aquí golpea en el espejo, es reenfocada y entra por esta ventana a la cámara de vacío. Y dentro es donde se sitúa el plasma. Hemos visto ya los sistemas de calentamiento, entonces ahora os voy a dejar con mi compañera Nerea Panadero, que os va a contar los sistemas de diagnóstico de la máquina. En TJ2, como en la mayor parte de dispositivos de fusión de otros laboratorios, no se producen reacciones de fusión. Lo que hacemos es estudiar cómo se comporta el plasma para poder controlarlo de la mejor manera posible y en el futuro tener reactores de fusión. Para poder estudiar el plasma necesitamos diagnósticos que nos den información sobre, por ejemplo, la densidad, la temperatura, si hay partículas que se escapan, qué luz emite el plasma, cómo se mueven las partículas cargadas del plasma dentro de la máquina. Pero, como la temperatura que queremos tener en el plasma es tan alta, no podemos simplemente coger un instrumento, meterlo y que nos dé información, ¿no? Tenemos que buscar otras alternativas, como puede ser recoger la luz que emite el plasma o las partículas que escapan de él, utilizando lo que se llaman diagnósticos pasivos, o, por el contrario, utilizar láseres o haces de partículas. Analizamos sus características antes y después de entrar en el plasma y que nos proporciona información sobre estas magnitudes, con lo que serían diagnósticos activos. Entonces en TJ2 utilizamos multitud de diagnósticos de ambos tipos y ahora vamos a ver algunos de ellos. Uno de los diagnósticos que vamos a ver es el que llamamos HIBP, que son las siglas de su nombre en inglés, Heavy Ion Beam Probe o sonda de iones pesados. Con este diagnóstico lo que podemos hacer es obtener el potencial eléctrico del plasma, la densidad de los electrones del plasma o una de las componentes del campo magnético. Para ello lo que hacemos es acelerar muy altas energías una haz de iones de un elemento muy pesado, en su caso es cesio, que aceleramos hasta 200 keV. Eso lo conseguimos con una diferencia de potencial entre los anillos que se pueden ver en los tubos por donde se inyectan los haces de partículas. Este haz de iones acelerados de cesio llegan al plasma e interaccionan con él. Son desviados por el campo magnético y una vez atraviesan el plasma los recogemos
en un analizador, en un detector para su análisis. Desde el análisis de cuánto se desvía el haz, del cambio en la energía, etc., podemos determinar estas magnitudes que os he mencionado. El potencial eléctrico, la densidad, etc. Otro de los diagnósticos que vamos a ver es esta estructura que está justo detrás de mí, que es el Thomson Scattering, que nos permite determinar la temperatura y la densidad de los electrones del plasma en distintas posiciones de su radio. Para eso inyectamos un láser. El láser, que en nuestro caso es de rubí, se inyecta desde la parte de abajo del plasma y lo atraviesa. Una parte no va a interaccionar con el plasma y se va a recoger arriba, al final del tubo naranja, en lo que se llama beam down. Pero el resto del láser sí va a interaccionar con el plasma. Se va a dispersar por la interacción con los electrones del plasma, por un efecto que se llama scattering o dispersión Thomson, y de ahí el nombre del diagnóstico. Entonces, si analizamos la parte del láser que se ha dispersado y lo comparamos con las características de la luz antes de inyectarlo, podemos obtener información suficiente para calcular la densidad y la temperatura de los electrones del plasma. Por último, vamos a ver este instrumento de aquí, que es un inyector de pellets o pastillas de hidrógeno congelado a menos 263 grados, o sea 10 Kelvin. Ese instrumento, con lo que queremos hacer es que en los futuros reactores de fusión podamos sustituir el combustible gastado. Es decir, una vez el deuterio y el tritio hayan reaccionado, podamos rellenarlo con nuevo deuterio y tritio para continuar con las reacciones de fusión y producir energía. Aquí no utilizamos ni deuterio ni tritio, lo que utilizamos es hidrógeno y se congela hasta los 10 Kelvin en esta zona de aquí con un baño criogénico. Después se acelera a velocidades supersónicas del orden de, en nuestro caso, de 1 km por segundo, utilizando gas comprimido. El pellet, que es muy pequeño, menos de 1 milímetro de diámetro, es conducido por unas guías hasta el plasma. Una vez llega al plasma, los electrones van a ir erosionando las capas exteriores del pellet. Pero el hidrógeno que ya ha sido erosionado va a rodear el pellet, protegiéndolo y haciendo que el ritmo al que los electrones del plasma lo erosionan sea más pequeño. Entonces pueda llegar mucho más cerca del centro del plasma, que es donde en el futuro se producirán más reacciones de fusión, porque es la parte más caliente, y es donde nos interesa que llegue el nuevo combustible. Entonces aquí lo que hacemos es que una vez que el pellet llega al plasma, vamos a seguir este proceso de erosión o de ablación y la trayectoria del pellet, y donde se acaban depositando finalmente las partículas, utilizando algunos de los diagnósticos que ya hemos visto, otros como cámaras rápidas, etc. De modo que podamos estudiar cuál es la mejor manera de conseguir recargar el combustible en el centro del plasma, el día que tengamos un reactor de fusión. Esto ha sido todo por el momento, esperamos que os haya gustado mucho y ahora es el momento en que cualquier duda o pregunta que tengáis la podáis hacer, que tenemos aquí algunos compañeros que os las responderán. Encantados. Muchas gracias y hasta la próxima.